Acabo de terminar un libro profundo que me ha llevado tiempo de investigación, Enfoque al ateísmo. Saldrá pronto de la imprenta. Pero un tema como el de esta mañana no quiero que sea profundo. Será un tema sencillo. La persona que predica tiene que preguntarse, tráeme un vaso de agua, tiene que preguntarse qué necesitan los oyentes. Y en mi caso, voy a tratar un tema con algunas lecciones espirituales. Yo estoy aquí con la intención de desarrollar temas que les pueda ayudar a crecer espiritualmente. Nada más que eso. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan? Algunos dicen 5. No, escribió 4. El Evangelio, gracias, el Evangelio y 3 epístolas. Y el Apocalipsis. El Apocalipsis no lo escribió Juan, lo transcribió. El Apocalipsis lo dictó Jesús desde el cielo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben sucederse pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo el ángel dictó a Juan las palabras de Jesucristo? Pues así fue. Y añade, el que vivo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, escuchad, escribe las cosas que has visto. Todo el Apocalipsis lo dictó Jesucristo desde la eternidad. Y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis? En la isla de Patmos. Yo he estado 2 veces en Patmos. Es una isla pequeña, pertenece a Grecia. La primera vez que estuve en un barco de carga, no sé cómo será ahora, pero entonces el gobierno griego no quería aeropuerto en Patmos, no quería una masificación de turistas en la isla de Patmos, temiendo que llegaran a estropearla, hasta tal punto que una empresa evangélica de Estados Unidos ofreció al gobierno griego una cantidad de dólares muy elevadas para comprar Patmos. La primera vez que estuve en Patmos, en un barco de carga, desde el Pireo, en Grecia, hasta Patmos, me hice amigo de un periodista griego allí en la isla, y el periodista me fue enseñando todas las cosas interesantes relacionadas con Juan. En las afueras de la isla, en un pequeño montículo, hay una iglesia ortodoxa, construida, dicen ellos, en el mismo lugar donde Juan recibió la revelación. Si fue así o no, la tradición lo acepta. ¿Qué hacía Juan en Patmos? Recordaréis que estando en la cruz, Jesucristo le dijo a la madre
he ahí tu hijo, y al hijo, he ahí tu madre. Y la historia del cristianismo que yo tengo dice que después de ascendido Jesús al cielo, Juan se fue con María a Éfeso, a Turquía, y que María murió en Éfeso. Estuve en Éfeso varias veces, pertenece a Turquía. Allí hay una iglesia ortodoxa y enseñan la tumba donde está enterrada la Virgen María, que el Vaticano dice que subió al cielo en cuerpo y alma. Subió al cielo espiritualmente, pero su cuerpo está enterrado en Patmos. Después de morir María, Juan vuelve a Jerusalén y plantea un problema. Plantea un problema a los gobernantes civiles y a las autoridades judías. ¿Qué hacemos con Juan? Otra vez ha vuelto. No podemos condenarle a muerte. No podemos encarcelarlo. Juan es una figura sagrada para el cristianismo. Y entonces lo destierran a la isla de Patmos. Y Juan lo dice, lo escribe. Las cosas que has visto y las que ves, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Leo Apocalipsis 1:9. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya tenemos a Juan desterrado a causa del ministerio que él llevaba a cabo. ¿Qué le pasa a Juan? Un domingo oye una voz a su espalda y se vuelve. Y aquí está la primera lección espiritual que yo tengo para vosotros. ¿Qué día era cuando Juan recibió el Apocalipsis? Era domingo. ¿Por qué domingo? El día del Señor. ¿Quiere decir esto, hermanas y hermanos, que el domingo pertenece al Señor? La mayoría de las iglesias tienen cultos el domingo por la mañana. Y los miembros, ¿qué hacéis el domingo por la tarde? Hasta la noche. Ver televisión, siesta, descansar. La primera lección que tiene este tema para vosotros es que el domingo es el día del Señor. Y debe ser para el Señor. Después del culto de la mañana, alguna actividad hemos de tener para cumplir el día. No lo olvidéis. El domingo no es vuestro. El domingo es del Señor. Juan recibe la comunicación el día del domingo. Pero ¿dónde estaba él? Vamos. ¿Y cómo estaba? Dice Apocalipsis, estaba en el Espíritu. Aquí tenéis la segunda lección. ¿Qué es estar en el Espíritu? Hay personas que dicen, no voy al culto porque no saco nada de él. No sacas nada del culto porque no llevas nada al culto. ¿Qué es estar en el Espíritu? El sábado judío empieza el viernes por la noche, con la preparación. El culto del domingo por la mañana debería empezar el sábado por la noche. No esperar al domingo por la mañana.
¿Dónde están las ropas de los niños? ¿Dónde está la camisa? ¿Qué pantalón me voy a poner? ¿Qué vestido? Y llegar al culto preparado espiritualmente para lo que se va a recibir. Es muy importante esto. Estaba en el espíritu. Ya nos hemos preparado el sábado. No lo olvides. Prepárate el sábado para el culto del domingo. Ya te has preparado. Llega el domingo por la mañana. Vas al local de la iglesia. ¿Qué haces? A veces el que está dirigiendo tiene que pedir, por favor, que va a empezar el culto. Eso no es estar preparado espiritualmente. 100 veces no lo es. Estar preparado espiritualmente es llegar al lugar del culto por lo menos 15 minutos antes, sin hablar. Hay tiempo después del culto para hablar lo que se quiera. Antes del culto, la preparación espiritual debería consistir en sentarse tranquilamente, sin hablar con nadie, orar por el predicador, por el mensaje y por posibles visitantes. Juan estaba en Patmos a causa de su ministerio evangélico. Estaba en Patmos un día del domingo y estaba en Patmos en espíritu, en una actitud espiritual. He predicado en más de 50 iglesias, en América Latina y en Europa. Sobre todo en América Latina, hay que pedir a la hora del culto, por favor, dejen de hablar, siéntense. Esto no es estar espiritualmente preparado. ¿Lo olvidarás? ¿Lo harás? 15 minutos antes sin hablar con nadie, sentado, orando por el desarrollo de la reunión. Estando allí, Juan oye a sus espaldas una voz y se vuelve para ver la voz del que hablaba. Oye la voz, pero no hay ninguna imagen física. Entonces es cuando recibe una serie de visiones de lo que la voz le dictaba. Lo primero que contempla son 7 candelabros de oro, 1:12. En el templo de Jerusalén ardía constantemente un candelabro de 7 brazos. Constaba de un tronco central y 6 ramas. La descripción de este candelabro está en Éxodo capítulo 25. En medio de los candelabros, dice, había uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Entienden lo que te dije desde el principio? Estoy aquí no para contarte la Biblia. Estoy aquí para ayudarte espiritualmente. Y si no te ayudo espiritualmente, soy un fracasado. Semejante al Hijo del Hombre. Es una expresión que se remonta a Daniel y que Jesucristo mismo se apropia cuando dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué significado tiene Hijo del Hombre? Mucho y muy importante. El Hijo del Hombre nos da idea de un Cristo humano. El credo dice Dios y hombre verdadero. El hombre nos habla de la humanidad de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos en el cielo no solo a un Cristo que es Dios, tenemos a un Cristo que conoce nuestra humanidad. Moisés ha hablado admirablemente de la alegría.
Él sabe cómo somos nosotros. Y es un motivo de alegría tener a un Cristo que nos conoce perfectamente. La ropa, Juan ve la ropa, un ser que en su plenitud se acerca a nosotros. La ropa era una túnica, la ropa que Juan le ve a Cristo, una túnica larga que llegaba hasta los pies, probablemente una túnica como la que solía llevar el sumo sacerdote en el Viejo Testamento. El cinto, versículo 13, el cinto hablaba de realeza, hablaba de dignidad. La cabeza, qué interesante es esto. La cabeza era, según la ve Juan, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Blancos como blanca lana. Jesucristo, cuando ascendió al cielo, tenía un cabello castaño, color castaño precioso, ondulado. Es que en el cielo también pasan los años físicos para que el cabello se emblanquezca. El cabello blanco como blanca lana. Esto nos remonta a una visión que tuvo Daniel. Allí también ve Daniel a un anciano de características parecidas a las de Cristo. Escribí un libro sobre los testigos de Jehová, apuntando a la torre, que se han hecho por ahí varias ediciones piratas en América Latina. Una emisora de Puerto Rico transmitió todo el libro, diariamente un capítulo. En Colombia leyó el libro uno de los líderes de los testigos de Jehová y me escribió a Madrid diciendo que el libro le había convencido, que quería dejar a los testigos, pero decía literalmente: ofrézcame usted algo distinto. Yo no puedo estar sin adorar a Dios. Hice un viaje expreso a Colombia, bauticé a aquel hombre y a su familia, se integró en la Iglesia de Cristo en Medellín y no he sabido nada más de él porque no he vuelto por aquellos lugares. Cuando escribí el libro apuntando a la torre, cité este hecho, porque los testigos de Jehová siguen diciendo, aunque van cambiando, que Cristo era un Dios, pero no Dios. Y yo quería demostrar que el Cristo del Nuevo Testamento era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y entonces cité este hecho. El anciano de cabellos blancos de Daniel era el mismo que vio Juan. Lo vio con el pelo completamente blanco. Y los ojos, sigue el versículo 14, sus ojos como llama de fuego. También el personaje de Daniel ve al anciano como llamas de fuego. ¿Qué significa esto? El poder de la mirada. ¿Qué poder tiene la mirada? Tanto poder que cuando dos personas se quieren y no pueden hablar, se miran y con la mirada se lo dicen todo, sin palabras. El retrato que más destaca de Picasso, el gran pintor malagueño, establecido en París, el retrato que más destaca es la cabeza totalmente rapada de Picasso y los ojos. Los ojos de Picasso ya valen todo el cuadro, de la forma en que miraba. ¿Cómo era la mirada de Jesús?
irresistible. Que Jesús mirara, las personas podían temblar. ¿Recordáis cuando se enfrenta a Pedro? Pedro lo niega, pero cuando un cristiano cae como cayó Pedro, si ha sido realmente convertido, ese cristiano no se va muy lejos. No se va. Después de una conferencia en Caracas, hace ya algunos años, salí a pasear por la noche y me encontré con un borrachito, un borracho. Me acerco a él y le doy a la espalda. Hombre, ¿cómo está usted? Me mira y saca de su chaqueta, del interior, bolsillo, un Nuevo Testamento. ¿Usted conoce este libro? Un poco. Lo voy a quemar. Vamos, yo le ayudo a quemarlo. Pues dígale a mi pastor que no me llame más, que no quiero volver a la iglesia. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? Era un cristiano que por alguna razón había caído un poco de la gracia. Pero era cristiano, allí estaba, no estaba tranquilo. Cuando Pedro le dice a Cristo, aunque todos te negaran, yo no te negaré, se equivocó. Lo negó. ¿Pero por qué no se fue? Lo negó, pero se quedó en un lugar por donde él sabía que Cristo tenía que pasar. Y cuando pasa Cristo y lo ve, ni una palabra, ni un reproche, simplemente lo mira. ¿Cómo sería la mirada de Cristo a Pedro? Que un hombre como él, un pescador curtido, empieza a llorar amargamente. El poder que tenía en la mirada. Y aquí dice Juan que el Cristo que vio era como sus ojos, como llamas de fuego. Él nos ve. La madre le dice a la niña, hoy es el cumpleaños de tu hermano. Hay una tarta en la nevera. Yo voy a salir a comprar. No la toques. No, mamá, no la toco. Que te conozco. Que no, mamá, que no la voy a tocar. Se va la madre. La niña va a la nevera. Era un hogar católico. Y ve un cuadro de Jesús encima de la nevera. La niña lo mira, lo mira, lo mira. Le da la vuelta al cuadro y se come parte de la tarta. No nos ve. La mirada de Cristo siempre está en nosotros. Siempre está con nosotros. Y la voz, sigo leyendo. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, los pies semejante al bronce bruñido. El bronce es un metal que se compara a la firmeza de Jesús. Tenemos que tener los pies, los cristianos, bien asentados en la tierra en que vivimos. Cuando a Jesús le dicen, huye, ¿recuerdas? Huye, porque Herodes te está buscando para matarte. Decirle huye a aquel que había venido a salvar al mundo era una locura. ¿Qué responde Cristo? Decirle a esa zorra, emplea el femenino, ni siquiera le dices zorro, para que el insulto sea doble.
Decirle a esa zorra que voy a andar hoy, mañana y pasado mañana, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nosotros, desde nuestra conversión, hemos de andar hoy, mañana y pasado mañana. Algunas veces me he preguntado, ¿y si el cristianismo no tiene base? ¿Y si Cristo no fuera Dios? Si alguien me demuestra, como intentaron en el siglo XVIII en Francia, si alguien me demuestra que Cristo no es Dios, yo seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Porque aun cuando no fuera Dios, como hombre, vale la pena seguirlo. ¿Se puede vivir sin un ideal? El animal de donde sale el jamón puede vivir sin un ideal. El ser humano no. Necesita un ideal. Y el cristianismo, sea divino o sea humano, es un ideal. Además de una fe, tómalo como un ideal, vívelo como una ideal. ¿No dan su vida los marxistas, los comunistas, los nazistas por su ideal? Vivamos nosotros el cristianismo como un ideal que necesitamos para nuestra vida, como la Dulcinea de Don Quijote. Era su ideal permanente. La voz, versículo 15, sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un hombro, y su voz como estruendo de muchas aguas. El periodista que me hice amigo en Patmos me llevó por toda la isla y me llevó a la orilla de una playa donde había, imagino que todavía habrá, un bautisterio hecho de hierro. Y le dije, ¿qué sentido tiene este bautisterio en la orilla del mar? Y me dice, aquí bautizaba Juan. Pero bautizaba en el bautisterio, no en el agua, porque este mar que tú ves calmado, cuando se enfurece, es tremendo, no se puede estar en él. Y Juan dice que vio la voz como estruendo de muchas aguas, porque él estaba acostumbrado a ese estruendo. Las manos, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en la mañana. En su mano derecha Cristo tenía 7 estrellas. Y los comentaristas del Apocalipsis identifican las estrellas como la protección de Cristo a sus convertidos. Un náufrago pasó toda una noche en una roca. Cuando lo rescataron al día siguiente, le preguntaron, ¿no tenías miedo en la roca? No, porque la roca era firme. Yo no, pero la roca era firme. La roca nuestra es firme. Estamos asentados sobre esa roca, sobre Jesucristo, el que nunca decae. La boca, versículo 15 también, no me aparto de aquí. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Vosotros habéis visto algún ejército donde los soldados lleven la espada en la boca? Generalmente la espada va en un costado,
En la época en que no había cañones ni metralletas, los duelos eran a espada, la espada colgaba de aquí. ¿Qué sentido tiene la espada en la boca? Vamos a Hebreos, y Hebreos nos dice que la espada es la palabra de Dios. ¿Dónde hemos de tener la palabra de Dios? ¿Por qué no crecemos más en España? Simplemente porque no hablamos. La palabra de Dios debe estar en la boca. No hablamos, no testificamos, no nos empeñamos en convertir a otros. Yo fui convertido con 21 años, en el norte de África, en Marruecos. A los 23 era pastor de 2 iglesias en la isla de Tenerife. Una en la capital, Santa Cruz, y otra iglesia en La Orotava. Solamente 2 años después de mi conversión. Desde entonces he estado predicando continuamente. He predicado en 50 países. En todos los países de América Latina, menos en 3. Chile, Paraguay y Bolivia. Espero que pase la pandemia para ir a ellos. La palabra de Dios hemos de tenerla en la boca, hermanos. Si habláramos más con familiares no convertidos, con vecinos, con personas de nuestro entorno, si habláramos más, yo creo que las iglesias de Cristo crecerían más. A mí me preocupa el hecho de que no instituimos iglesias nuevas. La última en Guadarrama, donde los hermanos de Guadarrama están haciendo un gran trabajo. Pero ¿por qué no inauguramos otros locales? ¿Por qué no hacemos otros centros de culto? ¿Por qué no otras iglesias? Porque no tenemos la espada en la boca, como aquí, no la tenemos. Nos olvidamos. Estamos ya tan acostumbrados o tan cansados que ni siquiera damos testimonio. Y el mensaje del Apocalipsis en este lugar es que la espada, la palabra de Dios, estaba en los labios. El rostro, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué afortunado fue Juan al contemplar el rostro de Cristo resplandeciente como el sol. Es una comparación con el milagro de la transfiguración. Digo milagro porque allí aparece no solamente Jesús, sino también aparecen Moisés y Elías. Y este es el milagro. Estaban transformados. Y Juan le vio así, con el rostro resplandeciente. María Magdalena, la mujer favorita mía de toda la Biblia, he escrito un libro sobre ella. Cuando está en el huerto, después de resucitado Cristo, lo ve y no lo conoce. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba el problema? ¿En Jesús o en la Magdalena? ¿Solamente lo había enterrado 3 días antes? Lo tiene delante de ella y no le conoce. Estaba transformado, resplandeciente, como dice aquí el texto que lo vio Juan. Solamente cuando él habla. Porque otro texto dice que él conoce
a las ovejas por nombre. ¿Cómo por nombre? ¿Los conoce por nombre? Si somos 7.200 millones de personas en el mundo hoy, ¿conoce el nombre de Yolanda? ¿Conoce el nombre de Mercedes? ¿Conoce el nombre de Víctor? Nos conoce por nombre. Solamente cuando Él pronuncia el nombre, cuando Él dice María, ahí sale el poema más pequeño que existe en la literatura universal. Un poema de 2 palabras, nada más. María, maestro. Él nos conoce por nombre. Y en este texto dice que estaba resplandeciente el rostro como el sol. Y concluye Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es la reacción. Lo mismo le ocurrió al profeta Isaías. Es la reacción ante la visión. La visión aquella era tan grande que Juan cayó de rodillas como muerto. La visión que nosotros tenemos de Dios y de Cristo a veces debe hacer que caigamos de rodillas. Se ha dicho aquí varias veces los tiempos difíciles que estamos viviendo. Muy difíciles en todos los sentidos. Social, económico, político, religioso. Y en esta situación actual, los cristianos casi hemos de vivir de rodillas. Un cuidador de niños los llevó en Suiza a lo alto de un monte para que se recrearan. Y uno de los niños se separó del grupo solo. Estoy aquí, he llegado antes. El maestro le da en la espalda, niño, para estar aquí hay que estar de rodillas, porque el viento te puede tirar en cualquier momento. Para estar aquí en la tierra hemos de estar de rodillas. Y siempre dejando a Cristo que guíe nuestras vidas. He contado otras veces, la historia de la mujer que era rica, un coche muy bonito, un chofer, y le dice, lléveme usted de paseo. La lleva de paseo y en un momento, parece que todo fue un sueño, en un momento del sueño contempla a la mujer que estaba casi al borde de un precipicio. ¿Qué había ocurrido? En el sueño, la mujer había apartado al chofer. Se puso ella al volante, pero no lo manejaba con propiedad y estuvo a punto de matarse. Hermanas y hermanos, en el mundo que estamos viviendo, hemos de dejar a Cristo que guíe nuestras vidas. Si la guiamos por nosotros mismos, podemos estrellarnos. Si nos dejamos en sus manos, Él nos guiará a esos pastos delicados de que habla el salmista. Que Dios os bendiga.